video vais a ver un tutorial de cómo utilizar Tracker. Lo que voy a hacer es un pequeño ejemplo de cómo importar un video y después ir creando una trayectoria, y con esa trayectoria vamos a poder ver la exposición de una partícula en el tiempo. ¿Cómo funciona? La funcionalidad más básica es esta. Uno puede empezar importando un archivo. Va uno aquí a archivo, importar, video, y por ejemplo aquí yo tengo guardados un video de, por ejemplo, Angry Birds, y este Angry Birds es simplemente una pequeña, es un pequeño vídeo donde se puede ver cómo salen volando los pajaritos de Angry Birds. Lo vamos a utilizar como un pequeño ejemplo, pero después haremos algún otro más. Entramos en este y aquí tenemos el Angry 1. Al importarlo podemos ver que se hace así, y aquí abajo lo que aparece es el vídeo y después un sitio donde simplemente podemos ver cuál es el formato de vídeo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a concentrarnos en un pequeño trozo de este vídeo. En particular vamos a hacer algo por aquí. Entonces, por ejemplo, podemos hacer lo primero, es buscar el sitio que nos interesa de comienzo, tal vez sea algo por ahí. Y lo primero que vamos a hacer es fijarnos en estas pequeñas triángulos que hay aquí. Lo que vamos a hacer es ajustar la duración del vídeo exactamente desde el punto que nos interesa. Por ejemplo, ahí. Y vamos a hacer que el sitio, el último momento que nos interesa sea, pues tal vez ese de ahí, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto hecho, lo que tenemos que hacer es crear una calibración. Es decir, decirle al programa cuánto vale tantos píxeles. Eso se hace utilizando esta parte de aquí arriba. Entonces aquí pongo nueva vara de calibración. Ahora lo que tengo que hacer es buscar un punto de referencia y ponerlo. Vamos a imaginar que yo sé de alguna manera que la distancia que hay desde este punto hasta ese punto son exactamente 100 metros. Entonces voy a poner una barra de calibración aquí y le voy a decir que esa distancia son exactamente 100 unidades. Entonces presiono la tecla mayúscula y al mismo tiempo el ratón, y es la parte inicial de la regla que he creado, y vamos a poner que la regla termine por aquí, y esto lo que hace es crear una referencia. Entonces voy a poner que, por ejemplo, esos son 100 metros. En este caso es un ejemplo, haremos otro ejemplo con más cuidado. Entonces tenemos que para el programa esta longitud de 100 metros, y eso establece la escala de todo el problema. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear un origen de coordenadas. Y esto se hace utilizando este punto, y eso crea un eje de coordenadas que en este caso va a ser el eje X en esta dirección y el eje Y en esta dirección. Y también lo que podemos hacer es trasladar este eje, por ejemplo, a cualquier sitio, por ejemplo, aquí, que es más o menos donde comienza el vuelo de este pajarito. ¿Ok? Entonces estamos listos y podemos volver al punto inicial que nos interese, pues por ejemplo, algo de ese estilo. Y lo que vamos a hacer es crear una trayectoria. Crear la trayectoria va a ser para cada fotograma decir cuál es la posición del pajarito, y el programa lo que va a hacer es darnos las coordenadas de cada fotograma, y a partir de eso podremos calcular la posición, la velocidad y la aceleración. Entonces empezamos aquí, empezamos en trayectorias, ponemos nuevo y ponemos masa puntual. Entonces en ese masa puntual vamos a crear uno, y aquí aparece. Aquí nos aparece un diagrama en el cual está el tiempo contra la X, pero podemos ver diferentes diagramas. Se puede ver, por ejemplo, ahora vamos a ver algunos más. ¿Qué más podemos ver? Bueno, en este caso es el tiempo contra la posición. Ok, entonces ahora lo que tenemos que hacer es ir a esta masa, y lo que vamos a hacer es apretar la mayúscula y buscar dónde es la posición de la masa. Entonces, una vez que apretamos con el ratón y al mismo tiempo la tecla de mayúsculas o Shift, lo que sucede es que aparece este cuadrado, y cuando lo ponemos veis que aparece un punto aquí, y en la tabla aparece que en el instante t igual a 0, la posición de esa partícula es esta. Y este punto es relativo a este eje de coordenadas que hemos hecho con esta referencia que tenemos por aquí. Además, el vídeo se ha avanzado ya a una coordenada, la siguiente posición del pajarito está aquí, y podemos continuar. Y entonces podemos ir
marcando la posición del pajarito en cada coordenada. Simplemente presiono mayúsculas y con el ratón busco cuál es el centro del pajarito. Y como veis, está trazando las coordenadas. Entonces aquí aparece la coordenada X, la coordenada Y, el tiempo, y vais viendo cómo, por ejemplo, el tiempo, la X en función del tiempo va más o menos siendo de esa manera. Podemos ir marcando más de ellos y vamos a marcar unos cuantos para ver cómo es la trayectoria de este pajarito. Entonces continuamos, continuamos, continuamos. Y buscamos siempre que sea el centro del pajarito y vamos marcando cada punto de la trayectoria. Existe una técnica avanzada en la cual es el mismo ordenador el que busca cuál es el centro del móvil y lo veremos a continuación, pero esta es, digamos, la manera más sencilla de hacer. Una vez que hemos puesto diferentes puntos sobre la trayectoria, vemos cómo el programa nos va ilustrando cuál es la trayectoria de la partícula al ver los puntos en el espacio. Hay que intentar dar siempre en el centro de la figura, porque si tenemos un móvil que es extendido y no marcamos en el mismo espacio, pues eso generará errores a la hora de hacer la tabla. ¿Ok? Entonces esto está a punto de colisionar contra la pared, así es que vamos a parar, por ejemplo, ahí. ¿Vale? Entonces lo que ha hecho este programa es crear una lista de tiempo. Esto veis, para cada instante de tiempo nos ha dicho cuál es la componente de X y de Y. Cada vez que he apretado, lo que ha hecho el programa es, como sabe el origen y sabe la referencia de la escala, cada vez que yo aprieto sobre la pantalla me dice cuál es la posición y el tiempo lo obtiene, puesto que puede leer los frames por segundo o los fotogramas por segundo. Frames per second o fotogramas por segundo. Entonces, esta escala temporal proviene de esos fotogramas por segundo y los puntos que veis aquí son la posición de cada una de esas veces. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una primera gráfica en la que muestra que esto es el tiempo y esto es el espacio, y lo que nos dice esto sería que parece una recta, es como que en la posición X se mueve de forma lineal, es decir, con una velocidad constante, que es lo que esperamos en un tiro parabólico. También podemos ver otro tipo de coordenadas y, por ejemplo, podemos ver que nos diga otras variables. Podemos ver cómo se ve toda la gráfica y podemos ver otras variables. Por ejemplo, si apretamos aquí, podemos ver cómo se ve la coordenada Y contra el tiempo, es decir, ha sufrido un máximo y ha sufrido un mínimo. También podemos poner, por ejemplo, X contra Y y vemos que es un movimiento parabólico como esperábamos. Además de eso podemos hacer otro tipo de cosas que son, por ejemplo, podemos ver el tiempo y automáticamente, y utilizando la fórmula de la velocidad media, lo que nos dice esto es que la velocidad más o menos fluctúa, pero tiene pequeñas fluctuaciones en torno a 64 metros por segundo. Sin embargo, si vemos la velocidad en Y, vamos a ver que se hace cada vez más negativa, que primero es positiva, en algún momento pasa por cero y se hace negativa. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros vemos la aceleración en la dirección X es casi cero, veis que hay algunos errores debido a que la forma de tomar los datos no es perfecta, pero la aceleración en el eje X es casi cero y sin embargo la aceleración en el eje Y, como veis, es diferente de cero y más o menos está en torno a este valor. Entonces, esta es la forma de utilizar Tracker y en el siguiente vídeo veréis otro ejemplo con más fotogramas.